Gracias. Bien, bien, sí, no hay problema. Gracias, Santiago, por hacerme con. Bien, vamos a compartir los ejercicios para ver los enunciados. ¿Mm? Y, ay, no me deja compartir. Pasó. Ahí está. De este ejercicio número 6, yo les decía que se fijen en lo que ya habían hecho ustedes, resuelto, y me digan, por ejemplo, los resultados, y después lo compartimos a la resolución. ¿Parece? ¿Tienen ahí más o menos a mano lo que han respondido? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Entonces, por ejemplo, la ecuación, ¿cómo sería la ecuación de ese problema? Dice reaccionar 20 gramos de nitrógeno con 20 de hidrógeno. Y obtenemos 1,3 moles de amonio. ¿Cómo es? Plantee la ecuación y equilibre. ¿Cómo sería la ecuación? N subíndice 2. ¿Sería? Nitrógeno 2, o sea, 2 moles de nitrógeno más 3 moles de oxígeno. Sería el 2 como subíndice, nomás, no el 2 como coeficiente estequiométrico. Ah, este. En el nitro, ese mismo. ¿Y cuánto me da de amoníaco? ¿Uno 2 solo? 2 moles. moles. 2 moles. No sé, escuché oxígeno y escribí y es hidrógeno. Bien. Estamos aquí. Está bien ahí la ecuación equilibrada, entonces. Esa sería la estequiométrica. Desde el punto de vista de la masa, ¿quién sería el reactivo limitante? El nitrógeno. El nitrógeno. Creo que acá. El nitrógeno es el reactivo limitante. Vamos a... ¿Y cuánto sería el rendimiento para que tengamos todas las respuestas? Bien, el nitrógeno es el limitante. ¿Y cuánto es el rendimiento de la reacción? $90,91%. Más o menos, a mí me dio un poquito más, pero por ahí andamos. A mí me dio 91%. A mí también, 91,02 me dio a mí. Exactamente. Sí, a mí también me dio 91. Pero bueno, esos son errores de cálculo matemático. Lo que sí, por ejemplo, en el caso del examen, va a ser, el examen es con opciones, ¿no? O sea que ustedes pueden tener un ejercicio como este y con opciones como ese que está mal hecho, digamos, ¿no? Es decir, pueden tener para elegir, para poderlo elegir, lo tienen que resolver. ¿Mm? Entonces, este no tuvo mayores problemas, ¿verdad? No hay problema en la resolución de este ejercicio. Vamos a resolverlo un poco para los compañeros, los que no lo hayan resuelto. Estos serían los datos de este geométrico. En el problema se plantean 20 gramos de cada uno. Cuando tengo las dos masas, lo que tengo que hacer es calcular quién es el limitante, ¿sí? Haciendo los cocientes. ¿Sí? En estos cocientes me determina que el reactivo limitante es el nitrógeno. Este es el reactivo en exceso. Entonces los cálculos los voy a hacer a partir de acá. Entonces, si 28 gramos de nitrógeno producen 34 gramos de amoníaco, 20 gramos producirán esto. Puedo hacerlo como directamente me piden moles, perdón, no piden moles, el rendimiento de la reacción.
Como le producen es mole. Disculpe. No. Puedo trabajar directamente acá. 28 gramos me producen 2 moles de amoníaco. Los 20 gramos me producirán X. ¿Y cuántos moles? Ay, esperen, voy a buscar agua. ¿Cuántos moles me daría teóricamente? 1,42. 1,42 moles. Igual ahí al lado del 2 hay un 8. ¿Se puede redondear a 1,43? Lo Sí. dejamos en 1,42. No, pero lo correcto es si redondea a 43. ¿Mm? Listo. Voy de nuevo, perdón. Entonces, este es el rendimiento teórico. ¿Sí? Es decir, esto sería lo que podría suceder si todo esto se consumiera, pero aparentemente no. Este es el 100%, ¿por qué? Porque en realidad está produciendo 1,3. Seguramente que la diferencia de los cálculos que hemos estado haciendo tienen que ver con este redondeo. Es un valor numérico que Y ahí, sobre... ahí en ese caso me da 90,91. ¿Ves? El que dice 90,91 me sale. Exactamente, o sea que acá es algo así como 91% que han redondeado algunos. ¿Mm? Pero está bien. El 90,91 ya es casi como 91%, ¿no es cierto? Entonces, Sí. está muy bien. O sea, estuvo perfecto, ¿no? En el número 7, ¿hubo algún problema con ese ejercicio? Porque es igual que este, así que no hay, es una repetición. Nada más que tengo que plantear el proceso de formación, es fácil, ¿no es cierto? Carbono más oxígeno. No voy a tener mayores problemas. Profe, ¿podemos ver el 8? Eso vamos a ver ahora, sí. Ya me imagino que acá puede haber habido, había muchos errores aquí. En la tutoría lo vimos con un par de compañeros Ajá. y nos daban resultados, o sea, lo planteamos de diferentes formas, pero a algunos nos terminó dando lo mismo y a otros diferentes. Y planteamos que al final era 12,5% el rendimiento. Ese es el rendimiento, sí. Ese es el rendimiento. Acá el tema y la trampita está en darse cuenta de que, si bien el que se oxida es el hierro, pero se forma en el herrumbre óxido de hierro. Entonces lo que te plantea de que una octava parte de la masa del hierro que se convierte en herrumbre. Para hacer esta ecuación, la ecuación de reacción sería hierro más oxígeno, que se transforma en, ¿sí?
Entonces, necesito esa ecuación. Profe, ahí me equivoqué yo en el oxígeno y no le puse ese 2. En algunos casos es diatómico, en otros no, ¿cierto? El oxígeno no siempre. Siempre. Siempre cuando está solo, Virginia. Ah, por Cuando no. es solo oxígeno, va con 2. Después si está en el agua, yo por ejemplo en el agua va uno solo, pero porque ya está unido a otro elemento. Pero cuando él Ah, bueno. está solo en la ecuación, En todos siempre los casos, si existe está solo. Bueno, profe, eso exactamente. en ahí me equivoqué, no le Cuando puse es ese 2 y oxígeno solo, y eso de óxido, acuérdate cuando vimos formación de óxido. Bien, acá plantea, bueno, específicamente ya vamos a ver los valores, pero dice que tiene una barra de 400 gramos, ¿sí? Que solamente un octavo se convierte en herrumbre, o sea que ese octavo, una octava parte, 400 dividido 8 son 50. 50 gramos. Pero esos 50 gramos, ¿sí? Es de este, nada más. ¿Eh? De hidrógeno, perdón, de hierro, la masa de hierro que está aquí dentro. Entonces tengo que ver cuánto es en realidad. Tenemos la ecuación. La masa final del hierro que no reacciona, eso está claro, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería la masa final? Que no reacciona. Si tengo 450, se convierte 350. 350 gramos, quedarán sin reaccionar. ¿Cuánta masa de hidróxido, de óxido férrico se forma? ¿Cómo hago para calcular eso? Tengo que utilizar los datos estequiométricos acá. Me fijo acá lo que tengo anotado. Son 224 gramos, 96 gramos y ¿cuánto era esto? 320. Las masas estequiométricas, ¿no? 4 moles de hierro, 3 moles de oxígeno, 2 moles de óxido férrico. De acá de estos 320 gramos, ¿sí? ¿Cuántos son de hierro? hacemos 50, No, 50 por 300. 224. 224, ¿sí? Exactamente. Es decir, que proporcionalmente 224 gramos de hierro están en 320 gramos de el óxido de hierro. Estos 50 gramos, ¿en qué masa de hierro están? Mm. 71,43. 71,43 gramos. Es decir, que lo que se ha formado, la masa de herrumbre formada es esta, ¿sí? 71,43 gramos. Y el rendimiento, no es fácil, digamos, si lo que tengo que calcular cuánto se formaría si reaccionara los 400 gramos, ¿cierto? Y todo el hierro se transformará en óxido. Para eso utilizo lo estequiométrico, ¿no es cierto? Si con 224 gramos. Yo a ese cálculo, ¿Eh? disculpe, profe. Yo a ese cálculo lo hice que 400 gramos son 100% y cuánto sería 50 gramos. Y me salió 12,5 gramos porcentaje. Está bien, porque está haciendo rendir todo sí, de hecho es así. ¿Mm? Numéricamente, por ahí, planteo estequiométrico sería este, ¿no? Que necesito Sí. 224 para formar 320 con 400 gramos
formaría una masa determinada, X, que eso sería el 100% de óxido que se forma. Obviamente que si me dijo los 50 que reaccionaron, ya me dice cuánto es el rendimiento. ¿Mm? Está muy bien lo que plantea el compañero, ¿se entiende? Son 571, si no sé. Eso sería el 100% de sal, perdón, de óxido que se podría formar a partir de 400 gramos de hierro. Pero como solamente han reaccionado 50, se han formado 71. Entonces, si esto es el 100%, por 71, ¿qué porcentaje es? Bien. ¿Cuál era el problema que le daba valores diferentes y eso? ¿Por qué les daba valores distintos? Porque al principio lo habían planteado de otra forma, no que 224 gramos reaccionaban, o sea, era 224 gramos, te daban 320 gramos de herrumbre, lo habían planteado de otra forma, no me acuerdo muy bien, pero la cosa es que el porcentaje daba 22,4. Ah, pero eso probablemente porque no tenían en cuenta que en realidad en esta masa hay 4 moles de átomos de hierro. Entonces ya se forman 2 moles de óxido, entonces estos 50 equivalen a 4. Claro. ¿Sí? Mejor dicho, que en estos 320 es esta cantidad, deben haber considerado solamente 2. Digo, que es la mitad lo que les estaba dando. Pero está muy bien. ¿Se entendió? No sé quién era el que preguntaba que quería que lo resolviéramos a eso. El rendimiento, profe, sí, sin darme. ¿Por qué no te da? 571 sería el 100%, ¿sí? El 71,43 Puede ser igual, depende cómo lo plantees en la calculadora. Por ejemplo, en mi sí, caso, hay en que mi siempre calculadora, poner sí o sí igual tengo que cuando... separar con paréntesis, si no me da otras cosas. Ahí está, Exactamente. profe. O hay que ponerle igual. Bien. O hay que ponerle igual. Esto por esto, ¿no? Igual dividido eso. Si no, a veces, cuando haces esto por esto y lo querés dividir, divide eso en eso. La calculadora no sabe diferenciar de operaciones principales. Por eso tengo que poner los paréntesis o hacer el... Bien, ¿se entiende esto? Sí, profe. Bien. El 9, ¿algún problema con el 9? El rendimiento, ¿qué valores de rendimiento dio? 20,4% me dio. 20,4%. A ver. El número 9. A mí también me dio eso. Profe, antes de que siga, ¿puede bajar un poquito la cámara? Sí. Ahí está. Ya estaba por borrar así. ¿Cuánto me dice que le dio? 20,4. Fue muy poco eso. Va. Digo. A mí me dio más. Vamos a ver. Lo planteamos de última. ¿Me igualaron a la reacción? Sí, en mi caso yo tengo que son 32 gramos de oxígeno y ese era el 100%. Eso no es el 100%, eso es lo estequiométrico. Ahí es donde está mal el planteo. Porque Ah, esos 32 gramos te dan
con 908 de nitroglicerina. Y con los 4 moles de nitroglicerina me da 32 gramos. No, ya le digo cuánto. ¿Entiendes? El resto, ¿alguno que me diga cuánto le dio el porcentaje? ¿Puedo borrar esto ya? Puede ser, profe, 92,91. O Miércoles, no, pues, 93,03. bien, Gastón. Sí, 93% estaría bien. ¿Mm? Sí, ahí lo Ajá, teórico mira era tu cocina. 7,04 y no sé por qué puse 32, no me pregunte. Bien, guarda con esos errores que puedes Sí, cometer en los exámenes y dale, coincidir ahí con alguna. ¿Eh? Bien, Gastón. ¿Lo planteamos a este o pasamos al que sigue? si podemos plantear pasar el que sigue mejor porque era donde estaba el error, que lo habíamos calculado, Ah, que salía calculado con exceso. bueno. Vamos a este, al 10. Bien. No puedo, vamos, vemos todo. Tengo una muestra de 74,97 gramos de carbonato de calcio y reacciona con 35,23 de ácido ortofosfórico. ¿Qué me va a dar? Fosfato cálcico más dióxido de carbono más agua. ¿Cuánta sal y moles de oxígeno se forman con un rendimiento del 75%? ¿Alguien tiene los resultados que le dieron y que no están aquí? Sí, A ver cuánto te dio. el 75% de los moles me dio 0,40, Ujú. Bien, 75% de los gramos me dio 54,35 gramos de sal. bien, bien, está muy bien. Así es. Pero 75 me parece que da menos de gramos. Ahora lo vemos. Por ahí anda. Pero no encuentro acá. Estoy buscando. Vamos a ver. Entonces, bien, tengo. Esto va a pasar en un examen también, ¿no? En el examen, que ustedes van a tener una ecuación y tienen que escribir la fórmula, por ejemplo, de lo que no están los reactivos, que no tienen la fórmula, van a tener que buscar de escribirlo para poder plantear la ecuación. Más el ortofosfórico, ¿qué me da? 4, 2, más dióxido, más. ¿Sí? Primero, y lo que tenemos que hacer es igualar la reacción. A ver, ¿cómo era geométricamente igual a esta reacción? Yo puse 3 moles en el carbonato de calcio, 2 moles en el ácido, ¿Y acá? 3 moles en el dióxido de carbono Y 3 en el de agua. y 3 en el de agua. El agua, como no nos pregunta nada del agua, no importa que quede ahí abajo. Está bien, así es la ecuación geométrica, igualada. Bien, geométricamente tenemos 3 moles, que cada mol pesa 100 gramos, o sea que acá tenemos 300 gramos. Cada mol pesa 98, o sea que tenemos 196 gramos. Voy a borrar el agua de acá para poder escribir la masa de sal, que son 310 gramos, y 3 moles de dióxido de carbono, que son 132. 132 gramos.
Uso lo geométrico de la masa. Mi problema dice que tengo 74,97 y tengo 35,23 gramos. Cuando tengo la masa de ambos, tengo que ver quién es el reactivo limitante. Entonces, voy a hacer el cociente ¿sí? Y de esto se deduce, esto me da 0,25 y este me da 0,18. Ahí puede estar mi error, profe, que no me fijé en el limitante en el exceso. Ah, entonces vos calculaste de Directamente casualidad con el calcio. directamente con el carbonato de calcio. Por Sí. eso, Por por eso me da eso, mal el gramo de la sal. claro, pero en realidad el otro te dio bien, no sé por qué. Porque en realidad Porque si en el calculas, otro sí usé la S. ah, pues recuerden eso, ustedes que cuando tienen los dos reactivos, ¿sí? Tengo que ver cuál es el que limita la reacción. Puede ser que estén las cantidades estequiométricas, pero puede que no. Entonces, para Eso verificar, tengo siempre que que pide el saber. rendimiento, ¿no? No, eso Disculpe. siempre que me dé las masas de los reactivos. Si me da la masa de ambos reactivos, ¿m? Tengo que ver cuál es el que limita la reacción. Listo. Entonces, reactivo limitante, todos los cálculos los tengo que hacer con esto. Si con 196 gramos se producen 310 gramos de sal, con los 35,23 se producirán X. Según mis cálculos, eso produce 55,72 puede ser. sí, 55,72 por 100. Pero como dice que el rendimiento es 75%, este es el rendimiento teórico, ¿no? Esto es lo que me daría, ¿verdad? Esto que me daría si la reacción fuera al 100%. Pero como era al 75%, quiere decir Me quedé que ya se formó 41,8. 41,8. Bien. Esta sería la masa de la sal. Y con respecto al dióxido de carbono, planteamos de vuelta con los 35, proponemos 196 gramos, producen, como me piden mole, 3 moles de dióxido, 35,23 producirán X moles. Y esa cantidad 0,54. 0,54. Y de vuelta, esa cantidad de moles sería teórico si la reacción fuera al 100%. Como es el 75, y me da 0,4. Como no estaba ninguna de las respuestas, me puse a indagar cuál era el problema. Y para mí el problema es que quien hizo quien resolvió y puso las respuestas, que no fui yo, ni creo que haya sido la profe, sino que yo no lo coloqué en este ejercicio, debe ser copiado, como le digo, de un libro donde estaban estas respuestas y nosotros no los resolvimos. Confiar en que estaba bien. Y sacando el Que exceso se sí te da una hicieron los opción. cálculos.
Si lo calculas mediante el exceso, te da una de las Lo opciones. que veo es que se calculó con el reactivo en exceso. Se hicieron los cálculos con el carbonato de calcio directamente. ¿Mm? Eso es bastante frecuente, ¿saben cuándo pasa eso? Cuando yo me equivoco y hago al revés el cociente. Eso es muy común de hacerlo al revés, y si lo hago al revés, es casi seguro que los resultados sean lo contrario de lo esperado. Entonces, carbonato de calcio es el limitante, pasaría a ser el limitante si hicieron los cálculos con eso. Yo estimo que ahí tuvo el error. Sí. No entendí lo último que hizo. ¿Puede volver a explicarme? ¿Esto? ¿De los moles? Sí, Lo de los moles solamente. sí, eso no. Yo puedo trabajar, digamos, puedo trabajar con los estequiométricos utilizando distintas unidades, ¿sí? Siempre que se mantengan, digamos, los gramos y los moles en columna, vamos a constatar. Yo parto de la base que con 196 gramos de fosfórico, se pueden llegar a producir 132 gramos de dióxido de carbono, que son 3 moles. Entonces, en vez de poner los 132 gramos, pongo 3 moles de dióxido. Es decir, que con 196 gramos de fosfórico se forman 3 moles de dióxido de carbono. Con los 35,23 gramos que tengo, después con lo que tengo, se van a formar solo 0,54. ¿Está hasta ahí? Sí, pero yo tenía entendido que pedía los moles del carbonato de calcio. Por eso me parece que me confundí. No, como dice, mira, dice los gramos de sal y los moles de dióxido de carbono. Claro, ahí me confundí. Fíjate en el enunciado. Muchas veces, supónganse que uno se equivoque, ¿no es cierto? Me doy cuenta de otra manera, si no me he equivocado yo con el reactivo limitante, y eso también se los enseñé, es a calcular la cantidad de masa que se produciría con los 196 y lo que se produciría con los 300, ¿sí? Del mismo producto. El que produce menos es el que limita la reacción. Que yo incluso también, como dudaba de mí misma, digamos, porque lo que genera cuando uno hace un ejercicio y tiene la respuesta, es que a veces sí, bueno, lo primero que haces es ver en dónde te has equivocado. Nunca pensás que están mal los resultados, ¿no? Entonces volví a ver todo, digo, bueno, corroboré eso, digo, no, este tiene un error en los resultados. Pero como nosotros, por ejemplo, en el caso de los exámenes, ustedes mandan la resolución, en el caso que nosotros nos equivocamos, siempre vale lo que ustedes han hecho, ¿no? Así que eso no se hagan problema. Vale por 2, ¿no, profe? Exactamente. Bien. En el 11, el rendimiento de la reacción. ¿Cuánto dio? Yo no la pude hacer a esa, profe. A mí me dio 5.202,03 gramos. Pero primero pide el Miento, rendimiento. 89%. 89%, ¿alguien da más? ¿O menos? A mí lo mismo. Ajá. ¿Quién no lo pudo hacer? ¿Qué decía? Yo, profe, dije Federico. No Ah, lo pude plantear, no sé cómo hacerlo. yo porque preguntando dónde estaba la dificultad, porque en realidad es bastante simple el ejercicio, ¿no? Pero bueno, vamos a plantearlo simple en el sentido de típico ejercicio de estequiometría. Oro más
cianuro de sodio, que me va a dar una sal. Sí. No, primero. Siempre Profe, un problema de esta geometría, lo primero que sí, en ese caso que te da kilogramos, la masa atómica de cada reactivo se lo puede trabajar como en kilogramos o no? no, la masa atómica se trabaja con gramos, transformar los kilogramos a gramos en todo caso. Sí, yo en ese caso hice eso, pero uno de nuestros compañeros le pidió al profe de teoría que nos Ujú. ayude con esos dos ejercicios y él Ah, dijo que se podía calcular con kilogramos directamente. bueno, si él me ha dicho, ya han pedido auxilio y todo. El 12 habían pedido y el 12 Ah, también se trabaja en kilogramos, por eso le sí, preguntaba. El profe directamente lo trabajó y él dijo, nadie dijo que eso está en gramos, puede estar en kilogramos, así que trabajo directo con kilogramos. bien. Bueno, yo tengo la idea de que piensen que sí está en grado para que no se confundan después, ¿no? Pero claro, porque en realidad lo estequiométrico, mientras yo lo mantenga, digamos, la coherencia en el tema, en realidad, de las unidades, o sea, que ambas sean en kilo o ambas sean en gramos, es lo mismo. ¿Mm? El tema es justamente eso, de que multiplique por 1000 a la masa de todos, a todas las masas atómicas por 1000. ¿Mm? Claro. Entonces, o multiplicar por 1000 transformar en gramos a a los datos. Es lo mismo, numéricamente, eso es matemática más que... ¿sí? Después de eso no tiene mayor complicación. Lo único que tiene que hacer acá es empezar por igualar, Federico, que ese es uno de los principales problemas por ahí con los que se encuentran, que no igualan las reacciones. Esto es fácil, ¿no? Entonces, ahora, a partir de ahí, yo lo hice con gramos directamente. Tengo 197 gramos con, pesaba 48 gramos los 2 moles, y me da 295 gramos la sal. Eso es lo estequiométrico. Ahora, a mí me piden se tratan 5800 y da 15.660. gramos de sal. Lo primero que tengo que hacer aquí es sacar lo Relativo. lo que se daría teóricamente, el rendimiento teórico. Claro. ¿Y cómo hago eso? Y 98 gramos de cianuro me producen 295 gramos de sal. Estos 5800, ¿cuánto me produciría? Y eso me produce, y al paso a kilo, 17.450. En ese caso no hace. Ah, claro, porque no están los dos. En ese caso no hace falta el limitante ni el exceso. Exactamente. Bueno, por eso te digo que no te confundas con el Claro, rendimiento, porque y en acá ese, siempre en ese damos caso, sí saqué el limitante, por eso capaz me da mal. acá, Claro, y porque con que no sacaste tenía muy bien. Parece que no tenía muy bien, no tenía entendido bien esa parte. claro, el limitante y el exceso lo necesito los dos. Cuando hay uno solo, bueno, el cálculo lo tengo que hacer con ese porque no tengo otro. Pero cuando tengo los dos, tengo que ver con cuál de ellos hacer
Y con el Claro, que claro. tengo que hacer es el limitante. ¿Mm? Sí, se entiende. Bien. Teóricamente se deberían producir esto. O sea que este es el rendimiento teórico. 17,45 kilos serían el 100%. Lo que se produjo que son 15,66 kilos, metros. Y eso es lo que da el 89 tirando 90, porque uno puede redondear ahí a 89,7 para mí. O sea que aproximadamente un 90%. ¿Se entiende? Sí, sí. Curiosamente me daba lo mismo, pero está mal planteado igual. ¿Por qué? Porque curiosamente, porque vos, aunque hagas cálculos reactivo limitante, o eso, no sé cómo lo has hecho, porque yo no sé hacer los cálculos, pero el único que te queda por calcular es con este, o sea que no hay por dónde errar eso. Sí, sí. ¿Está bien ahí, Federico? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. La otra Lo había parte es planteado saber mal. cuánto de oro hay en esa cantidad. Y para eso voy a trabajar con la cantidad de oro que hay aquí. Sí, 295 gramos, 197 son de oro. En esta cantidad, ¿cuánto oro voy a tener? Me da algo así como 10.457. 10,45 kilos. A ese resultado también tengo que pasarlo en kilos. O se puede dejarlo en De gramos. oro, pide gramos, ahí está bien lo que habías puesto Ah, vos. Yo lo calculo en kilos y no lo transformé. Es 1450 gramos. Profe, en el examen, denos todo con gramos nomás, somos más plásticos. No quieren cambio de unidades. Bueno, Es que por ahí a veces vamos bien a la rápida, y hay cosas que a veces no tomamos en cuenta, ¿ves? y en el último es bastante complejo, ¿sí? Pero es un poco, si uno tiene en claro el concepto, no es tan confuso, sino es que es de ir de atrás para adelante el planteo. Para acá. Y después van a resolver uno solo ustedes de otro ejercicio que yo voy a ver. Acá, vamos a copiar primero la ecuación. Sulfato de calcio más carbón. Bien. Esta tiene la suerte que está igualada esta reacción. Hay un cambio de figurita, ¿no? Dice, necesita producir 7.800 kilogramos de sulfato de calcio. de la sal. Pero ya sabe que en su proceso, en su planta, eso se va a obtener con un rendimiento del 75%. ¿Sí? Pero aunque yo obtenga con el 75%, los reactivos tienen que estar puestos al 100%. 84%, profe. 84% el rendimiento. La anterior, 84%. ¿Sí? Entonces entiende que yo tengo que poner el 100% de los reactivos para que me den esta cantidad a un proceso al 84%. Entonces lo que puedo hacer es, vamos a colocar primero lo estequiométrico. 100 gramos
98 gramos y la sal 136 gramos. Puedo hacer el cálculo incluso tiene un error ahí en cuanto que pide volumen, ¿sí? No es un error, sino que para poder obtener el volumen tendría que conocer, por ejemplo, la densidad del sulfúrico. Para Sí, poder eso nos decía el profe. transformar. Entonces vamos a trabajar en la masa nada más. ¿Cuánta masa de ácido hace falta? Si esta reacción fuera al 100%, ¿cuánto se podría haber obtenido de sulfato de calcio? Y hago un planteo al revés de lo que estuve haciendo habitualmente. Estos 7.800 kilos que tengo que obtener, lo obtengo de un proceso al 84%. Si el proceso fuera al 100%, ¿cuánto obtendría? Eso me va a dar 9.286 kilos. Es decir, que si todo el reactivo se transformara en producto, yo debería obtener esto. ¿Sí? Para obtener esto al 100% debería poner el 100% de reactivo. Entonces hago el cálculo al revés. ¿Sí? Si con 98 gramos obtengo 136 gramos, con esta cantidad de gramos, esto pasado gramos serían como 9 millones de gramos, ¿cuánto debería colocar de sulfúrico en masa? ¿Cuánto da eso? 5.620,59. ¿Qué? ¿Kilos o? Kilogramos deben ser. Sí. 98 gramos. Con estos, y me da el kilo, puedo usarlo, el kilo acá y usar gramos arriba, o sea, no hay problema porque por las unidades se van a ir. Y me da, ¿cuánto me dijiste? 6.000. 5.620. No, a mí me da 6.000. Calculé mal. No, 6.691.382 me da. 382,353. Bien, estos son en gramos. Si eso lo transformo en kilo, ¿cuánto sería? 6.691 kilos. ¿Sí? Sí. Esto debería colocar de sulfúrico. Pero si el sulfúrico fuera 100% puro, pero no es 100% puro, tiene 90% de pureza. Es decir, que esto que reacciona es el 90%. ¿Cuánto de ese reactivo que yo tengo que colocar? Un 10% más. Porque solamente de ese reactivo el 90% es verdaderamente ácido sulfúrico que con un rendimiento del 84% me va a producir los 7.800 kilos. Es decir que esto, los 6.691 kilos, es el 90% de sulfúrico. 7.434 kilogramos.
434. Sí. Bien. Esto es lo que tengo que colocar. 7.434 kilos. ¿Sí? Porque de esta masa va a reaccionar un 90%. Y el rendimiento de la reacción, 84%. Si hago el proceso reverse, me va a dar los 7.800 kilos que yo espero. Que espera la planta industrial producir. ¿Mm? Si conozco la densidad, creo que es de 1,8, por ahí, sí, la densidad del sulfúrico, normalmente, puedo sacar cuánto es el equivalente en mililitros y saber cuántos litros voy a utilizar de sulfúrico. ¿Mm? Pero se entiende el procedimiento, es como que voy de atrás para adelante. Tengo que poner realmente mucho más de lo que necesito para que se produzca el 84%. Es decir, tengo que trabajar con esos porcentajes al revés de lo que hago habitualmente. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Bueno, bueno, resuelto yo no sabía que ya habían trabajado con el profe, si no podríamos haber hecho Con el cosa, profe no hicimos sabía uno que ya solo los nomás. habían. El 12 nomás. Le habían preguntado. ¿Tenido cuántos? El tiempo que yo estuve resolviendo. Bien. Vamos a resolver un ejercicio, a ver, lo resuelven solo, a ver si después de toda esta práctica pueden eh, apreciar. Esto es solamente con pureza. ¿Mm? No tiene rendimiento, sino pureza. Partido de esa ecuación de una reacción de ácido nítrico con cobre, va a formar la sal, dióxido de nitrógeno y agua. Y se hace reaccionar 2,5 moles de ácido con 128 gramos de cobre al 91%, calcular reactivo en exceso y la masa que queda sin reaccionar, volumen de dióxido se desprende, moles de moléculas, las moles de quién, formadas de quién. ¿De la sal? Y póngale, que nos dice acá. Voy a fijar si lo copié yo mal o está así en la guía. No sé si está en la guía este problema, es un problema que yo saqué de una vieja autoevaluación. No está igualada la ecuación, ¿no, profe? A ver. Y no, Sí, no, no está. en el momento que tengo como 3 ya científicos. Vamos a ver.
¿Ya lo pudieron igualar? Estoy en eso. Puede ser que tenga 4 moles en el ácido, en el producto Sí. solo 2 moles en el agua. Y dos de dióxido. Porque si no, no se te igualan los nitrógenos. Ah, sí, también, 2 de dióxido. El único que sigue entrando en el resto, parece que es el único que está resolviendo. El resto, miran nomás cómo se hacen, o están mirando el partido, cómo es el asunto. Ay, no, profe, en el dióxido de nitrógeno tengo un 2 también. Claro, sí. Tiene que tener un 2 acá, un Y 2 2. en el agua, un 4 en el ácido. Muy bien. Ahí estamos igualando, ¿no? Geométricamente son 4 moles a 1 que necesito para formar 1, 2 y 2. De masa, 4, 5, 8, 63, creo. $252 me sale en el ácido. ¿Qué 250? Ah, 63 por 4. ¿Cuántos gramos da la sal? Y acá tengo Me da algo, un número medio 63,5, alto. 14 y 48. 187. ¿Por qué? Pasa que Ah, acá tiene le 2. falta el 2. Sí, tienes razón, ahí tengo 2. Por eso es que no, cuando le igualaba no le daba cantidad de 187,54. ¿O no? 185. ¿Coma? 54. 54. Bien, acá colocamos 63,54. Listo, eso es el estequiométrico. Ahora, mi problema dice que tengo 2 moles, 2,5 de ácido y 128 gramos de cobre al 91%. ¿Qué significa eso? Que esos 128 gramos, No solo el actúan, 91% es cobre. claro, no actúan al 100%. ¿Sí? El Entonces 128 es el 100%. ahí tenemos que buscar el 100%. Ah, No, el 90 hay acá que buscar. Claro. exactamente. Recién porque estábamos haciendo al revés. Acá ya sé que esto es el 100%. 115,2 gramos. Es decir, que 115,2 gramos es la masa de cobre. Realmente. El resto es impureza. Y acá transformo estos 2,5
en masa, para trabajar en masa, todo. No sé, disculpe, ¿cómo es? O sea, ¿por qué se dice que el 128 está actuando al 91%? ¿Por qué sale como que 100? Ay, no te entiendo nada. Entonces te Es sale que tengo mal entrecortada. internet. Eh, Sí. ¿Por sí, qué? si puede explicar rápido los 128. Sí. El concepto de pureza, ¿qué significa? Que los reactivos no son 100% puros. En este caso, el cobre viene con algunas otras cosas, ¿m?, que no se las pueden sacar totalmente. Entonces, se venden los reactivos así con cierto grado de pureza. Entonces, cuando a mí me dan una masa, tengo que pensar que si es al 90, el 91%, como dice acá, el 91% es verdaderamente cobre, que es el que va a reaccionar. El 9% restante son impurezas que no intervienen en la reacción. Entonces, de ese 128 gramos, el 9% no reacciona, porque no es cobre. Entonces, para saber cuánto verdaderamente va a reaccionar, a la masa esa que me venden como reactivo, tengo que sacarle el 91% para saber exactamente cuál es la cantidad de cobre que hay. ¿Mm? Porque el que reacciona aquí es el cobre. ¿Entiende, Federico? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces quiero hacer el limitante acá. Voy a trabajar con esta masa. ¿Sí? El limitante es el ácido, profe. Bien. Entonces, si este es el limitante, voy a tener que trabajar con este gas para calcular todo. Profe, ¿cómo sacó ese 157 haciendo regla de 3 simple? Moles, claro. Si un mol pesa, un mol de ácido pesa 63 gramos, los 2,5 pesarán X. Sí, que está bien hecho el cálculo, no sé. Sí. Porque justo me habló Federico. Sí, es esa cantidad en masa. Bien. Si es reactivo limitante, entonces pregunta: ¿cuál es el reactivo en exceso y la masa que queda sin reaccionar? Cuando tenemos que hacer ese cálculo, tenemos que vincular los dos reactivos. Entonces planteo. Y con 252 gramos de nítrico necesito 63,54 gramos de cobre. Con estos 157, ¿cuántos voy a necesitar? 39,56. 39. 39. 56 gramos. Y eso se lo restamos al 115 para saber la cantidad de exceso. Exactamente. Estoy poniendo mucho más de lo que necesito. 115 menos 29 es lo que me va a quedar en exceso. $75,44. O sea que bastante me queda. Sí. Entonces, ¿cuánto se va a formar? Bueno, es fácil porque ya sé con qué lo voy a trabajar, ¿no es cierto? Y ahí puedo trabajar con unidades cruzadas. Es decir, que con 4 moles voy a formar 2 por 22,4 litros. ¿M? Porque formo 2 moles de dióxido.
2 por 22,4 litros. Con estos 2,5 moles, ¿qué volumen voy a formar? Ah, o sea, se lo puede trabajar con moles, con gramos, con lo que Exactamente, quiera. mientras maneje, o sea, yo acá voy a poner, mientras las unidades del mismo, en este caso reactivo, esté utilizando las mismas unidades, y acá para que me den lo mismo, ¿m? Lo puedo poner acá mole y acá plantearlo en gramos. Planteo en moles, tengo que seguir planteando en moles. El producto, si lo planteo en volumen, el resultado no tiene que dar volumen. ¿M? ¿Se entiende? Siempre que respete el estequiométrico, ¿no? Para Sí. calcular. 4 moles de ácido nítrico me produce 44,8 litros de dióxido de nitrógeno. Yo lo Ujú. hice con gramos, me dio 27,91 Bueno, es lo mismo. litros. 27, te tiene que dar exactamente lo mismo. A ver cuánto me da ahí. Puede haber algunos errores de decimales, porque obviamente estamos trabajando con números distintos. Sí, ahí me da 28. Bien, pero bueno, si esto lo redondeamos a 28 también, ¿no? Sí. ¿Cuántos moles de moléculas de sal se forman? Y este es más fácil, porque digo, con 4 moles se forma Son un mol de molécula, un mol de moléculas, con los 2,5, ¿cuántos se van a formar? un mol de molécula, lo mismo poner un mol de molécula o 6,02 por día a la 23. No, esas ¿No es lo son mismo? moléculas. Moles de moléculas en número entero. Estos son moles de moléculas. Ah, está. Ahí había una Ahora, duda si me mía. pidiera Gracias. cuántas moléculas se forman, entonces ahí coloco 0,021. Claro. ¿Entiendes? ¿Cómo de vuelta eso, ese día que hizo para que saquemos eso? No, no escucho bien. Tengo mal internet. ¿Cuál? ¿Los de mole moléculas? Lo último que explicó estaba diciendo Ah, sobre para sacar no sé qué cosa. no, que el último planteo es cuántos moles de moléculas de sal se forman. Entonces, 0,62, 0,625. con 4 moles de molécula de ácido nítrico se forma un mol de moléculas de sal, con los 2,5 moles, ¿no? ¿Cuántos se van a formar? ¿Cuántos te dio? 0,625 o 62 o 63 o 6. Pues está bien. ¿Sí? Eso se forma de sal. Y estaría resuelto el problema. ¿Alguna pregunta o duda? Por ahí, profe, nosotros nos equivocamos al interpretar el enunciado, ¿ve? Porque usted de 2,5 moles salía 128 gramos de cobre y eso era el 100%. Por ahí a veces nosotros le ponemos el 91% a eso, ¿ve? ¿Cómo está? Sí. ¿Por qué? Porque en realidad el 91% es lo que va a reaccionar y eso se ve cuando tenga el producto. ¿M? Pero cuando tengo el reactivo, ustedes piensen que yo peso 128. Me viene el reactivo, dice, en el reactito, el cobre dice al 91%, ¿sí? Entonces yo si saco de acá y peso 128 gramos, en esta cantidad, solo el 91% es cobre.
Y esto es lo que me va a producir el reactivo. El 9% son impurezas que no intervienen en la reacción. Es decir, que si yo peso y tengo esta cantidad, ¿no es cierto? Para reaccionar, por ahí voy a tener en el medio algunas impurezas que son el 9%. Esta es una reacción. ¿Se entiende? Por eso en realidad cuando yo peso, estoy pesando una cantidad, y vos podrías pensar que estos 128 gramos sean solamente el de cobre y sobre eso calcular el 100%. Eso es lo que me decís. Esto sería el 91. Esto es lo que se confunden en la interpretación. Sí, sí, ahí a veces confundimos y ya nos sale otro resultado. Mm. Generalmente cuando uno coloca la masa, cuando coloca el reactivo y me dice el porcentaje, la masa que está colocando es el 100%. Ahora, el problema de recién era al revés. Yo ya tengo ya tengo el resultado. Y ese resultado es producto, ¿sí?, de esta cantidad. Si a mí me llegaran a pedir cuánto de cobre necesito colocar, y tengo el producto, con el producto voy a obtener la masa esta. Pero para que esta masa reaccione, yo tengo que colocar esta cantidad de reactivo. El proceso es al revés, cuando vengo desde el producto. Pero cuando voy desde el reactivo, estoy colocando la cantidad de masa suficiente para que reaccione el 91%. Sí, no es fácil, ¿no? No voy a decir que sea sencillo, pero es una cuestión de práctica, fundamentalmente. Bueno, antes que se vayan todos. Disculpe, ¿le puedo hacer una rápida? Sí. ¿Cómo? Si le puedo hacer una pregunta rápida Sí, para sí. analizarlo. ¿Qué significaba CNTP? Así una nota rápida. No sé, de entrecorta tanto, Federico, ¿podés escribir? Porque no Ahí escribo por el tengo. chat. Dale. Ay, ¿cuántos mensajes, no? Ah, ¿qué significa condiciones normales de temperatura y presión? Eso es para gases ideales. eh, Se dice que el mol de cualquier sustancia gaseosa en condiciones normales de presión y temperatura, o sea, a temperatura ambiente y presión de una atmósfera, ocupa un volumen de 22,4 litros. Eso significa, Federico. Gracias, profe. Bien. ¿Listo? Bueno, damos por terminada la clase hoy. El viernes que viene, como va a ser previo al examen, si ustedes no tienen ninguna duda de algún tema, vamos a hacer primero un repasito general así, y vamos a empezar con tema nuevo, porque si no, no,
Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, ¿cómo no? Mire, le explico. Habían 2 trabajos de estequiometría que había que mandar, ¿no es cierto? ¿O uno? Yo mandé el de 23 preguntas, ese lo hice y lo mandé. Pero este no me di cuenta y no lo mandé, no lo hice. ¿Me entiende? La de autoevaluación. No, esta es la autoevaluación. Este no había que... Yo mandé el de 23 preguntas, 22 preguntas, 22 ejercicios, digamos. Ese sí lo hice y lo mandé. Ah, Ese vos es el hiciste práctico. la guía. Vos hiciste la guía, no la autoevaluación. Hiciste los ejercicios de la guía. Sí, entonces ahí me confundí yo. Bueno, no te preocupes, ya lo voy a tener en cuenta. Claro, Pero él la era claro, autoevaluación porque... es lo que publicamos en la Claro, página. pero es que, claro, yo me confundí y bajé el incorrecto. Fue un error que tuve. Bien, o sea que te hiciste 22 ejercicios. Sí. Se hizo 10 Bueno. ejercicios más. Que eso es lo que le quería aclarar. Bueno. Ahora digo, pero me mandé una macana, digo, porque no es lo que hice. Y bueno, fue un error mío porque, ¿me No te entiendes? preocupes. Ajá. Bueno, ya lo voy a tener en cuenta. Todo suma igual, más práctica para el examen. Sí, Vale, si no ha sido en vano, dale. ya no tiene que Bien. estudiar. Sí, así es. Demoró un poco más de tiempo, pero bueno, le habrá servido. Sí, me llevó tiempo terminar, digamos, hacerlo, Sí, pero bueno. ahora me doy cuenta el error que cometí fue error mío, digamos. Bueno, dale, no hay ningún problema. Bueno, disculpe. No, por favor. Bueno, listo, terminamos por hoy. Que tengan un buen fin de y nos estamos viendo el viernes que viene. Listo, profe, nos estamos viendo el viernes que viene. Buen fin de. Chao, profe. Bueno, chao, profe. Igualmente.